Muy buenas tardes a todos los televidentes del canal Forochat. Mi nombre es Carlos de Chavarría y el día de hoy en el ciclo de Forochat Académico vamos a analizar un tema muy interesante, pero rara vez conocido por la mayoría de las personas, el cual es el Sistema Nacional Electoral. El Instituto Federal Electoral de México lo define de la siguiente manera. El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. Es por esta razón que cada país determina cómo va a ser su modelo de participación para los ciudadanos. A manera de ejemplo, en el caso de la elección presidencial en Colombia, se realiza mediante voto directo con mayoría simple, pero se tienen diversos sistemas a través de todo el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la elección es mediante colegios electorales. España la tiene por medio de mayorías en el Congreso. Países como Inglaterra no tienen la figura presidencial, sino de primer ministro. Y otro ejemplo podría ser Alemania, la cual tiene presidente, pero el que ejerce realmente el poder en el gobierno es el canciller. En la Constitución Política del año 1991, en su artículo primero, expresa que Colombia es un país dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, y en su artículo tercero dicta que la soberanía reside exclusivamente del pueblo, del cual emana el poder político. También, en ese artículo tercero, establece que el pueblo ejerce ese poder mediante forma directa o por medio de sus representantes, lo que significa que la democracia la podemos ejercer mediante tres modelos: democracia directa o participativa, democracia indirecta o representativa, o mediante democracia pluralista. Para abordar estos interesantes temas, hoy nos acompaña el doctor Francisco Zapata Vanegas, abogado constitucionalista, profesor universitario. Doctor Zapata, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo pues muy cálido para usted, ingeniero y consultor empresarial antioqueño Carlos Andrés Echavarría Blandón, y pues agradecerle por invitarme a este conversatorio que nos llevará sobre un tema tan medular, yo diría tan importante, tan fundamental para la democracia, como el que tiene que ver con precisamente el sistema electoral. Me alegra mucho, doctor Zapata, que podamos empezar por el principio. Por ejemplo, colabóreme, doctor Zapata, con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes del poder electoral colombiano? Bueno, los antecedentes del sistema electoral colombiano diríamos que se remonta a la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando precisamente del año 1934. Nos estamos encuadrando dentro de la denominada República Liberal, porque recordemos que la hegemonía conservadora pues arrancó desde 1885 y se consolidó con la Carta Política Centenaria, esa constitución de Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, que fue producto como de un acuerdo muy confesional entre Iglesia y Estado, y que esa constitución surgió de una especie de colegio electoral. Colegio electoral en cuanto a una asamblea de legatarios que dio origen a esa expedición de la Carta Política 1886. Pues bien, lo fundamental para plantear ahí es que el poder electoral en Colombia, como una especie de sistema garantista, comienza en 1934. La República Liberal inicia en 1930 con la llegada al poder del presidente liberal Enrique Olaya Herrera. Él gobierna de 1930 a 1934 y precisamente en 1934, cuando inicia la Revolución en Marcha del doctor Alfonso López Pumarejo, pues precisamente en 1934, en ese corte de dos gobiernos, uno de transición liberal y otro de una estirpe muy revolucionaria, el de López Pumarejo, pues ahí comienza a presentarse ese vestigio, ese antecedente histórico del sistema electoral. Pero ese sistema electoral tan embrionario, pues toma un poco más de fuerza en 1939.
1939, la organización electoral comienza como a dar unos pasos seguros y hay unos hitos importantes del sistema electoral con la aparición de la Registraduría Nacional, como fue el comienzo de la cedulación. Con la cedulación se comienza a dar forma a la institución de la registraduría como tal. Y entonces, ¿por qué es importante hablar de la registraduría? Porque es el órgano que comienza a tener protagonismo en el tema del escrutinio de la voluntad popular mediante ese voto. Y esa cedulación que es importante para determinar quiénes participan en el ejercicio del sufragio, plantea como hitos históricos la primera cedulación en favor del presidente Laureano Gómez en 1952, y que gracias a esa cedulación de la registraduría, la primera mujer que fue cedulada en Colombia fue precisamente la señora madre del también presidente de Colombia, por esa vía muy de facto y bastante cuestionada, porque fue con el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces la primera mujer cedulada fue doña Carola Pinilla de Rojas en 1956. Viene luego el plebiscito del 57, donde las mujeres pudieron votar, y así paulatinamente, ingeniero, el proceso electoral en Colombia va tomando una cierta realidad de la mano, fundamentalmente, la mano de un sistema bipartidista. Es muy importante mencionar eso, un sistema bipartidista, porque fue a partir de el liberalismo y el conservatismo en el escenario político, un escenario desde luego excluyente, y que de alguna manera, pues, usted que mencionaba el sistema americano, nosotros somos herederos de las instituciones españolas, pero siempre nos ha gustado un poco emular las instituciones americanas. El sistema liberal conservador como bipartidismo fue una manera, de cierta forma, de emular a los republicanos y a los demócratas. Ese bipartidismo fue una manera claramente de caminar hacia ese orden muy americano, porque no olvidemos que desde 1863 a 1885, pues también tuvimos un sistema federal. Claro, los Estados Unidos de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia. Perfecto. Pero volviendo al tema electoral, entonces que es a partir de la terminación del Frente Nacional, estamos hablando de 1974, cuando comienza a institucionalizarse el tema de las autoridades electorales, concretamente pues con el tema de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, como podemos ver en estos momentos, todo el poder decisorio parte del voto, el cual está contemplado en el artículo 258 de la Constitución, definiéndose como un derecho y a la misma vez un deber ciudadano, pero para poder ejercer ese derecho, el Estado civil debe de velar que se ejerza sin ningún tipo de coacción y en una forma secreta. Y obviamente, al final de cada proceso electoral, tener un organismo de control que pueda contar esa voluntad popular. Ahora sí, doctor Zapata, dígame de qué se ocupa la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, a ver, ingeniero Carlos Andrés, hablar de la Registraduría Nacional del Estado Civil necesariamente nos lleva a encuadrar esta autoridad al lado del Consejo Nacional Electoral. Son ambas autoridades que aparecen consagradas en el artículo 264 y siguientes de la Carta Política. ¿En cuál título? Pues en el título referido a las autoridades electorales, que es el título 9 de la Carta Política, o también denominado título del Poder Electoral, porque pues la registraduría aparece como aquella autoridad encargada de velar por el ejercicio del sufragio, es decir, en primer orden el ejercicio del voto, y como usted bien lo señalaba, el voto que dentro de la tarea de la registraduría, que es
dirigir y organizar las elecciones, pues obviamente un voto libre y secreto, un voto libre y secreto. Fuera de eso, la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de ser junta directiva de las elecciones, de todos los sistemas electorales, de las contiendas electorales que se realicen, como lo veremos más adelante, de acuerdo a cada proceso determinado, pues también la Registraduría Nacional del Estado Civil está encargado como autoridad electoral de identificar a las personas. Es muy importante ese tema, la identificación de las personas, pues hombre, por supuesto, porque lo primero que tiene que haber dentro de cualquier estado, dentro de esos elementos constitutivos que son territorio, poder y población, pues es saber qué población se tiene, es contar a esos seres humanos que hacen parte de lo que se denomina dentro de la geopolítica el elemento población constitutivo de Estado. En el caso colombiano, pues hasta 1974, la mayoría de edad era hasta los 21 años. Luego, en ese momento, pues se da una reforma constitucional que establece que en adelante la mayoría de edad será a los 18 años. Pero es importante mencionar esto en lo que tiene que ver con el nacimiento del estatus de ciudadanía. O sea que en Colombia todos podemos ser colombianos, pero no todo el mundo es ciudadano. Y yo lo explico de una manera muy clara. Un niño de 6 años, de 10, de 12, de 17, es un niño, niña, adolescente, pero no será ciudadano. La ciudadanía como estatus para no solamente ejercer el derecho al voto, elegir y ser elegido, sino también para gozar directamente de otros derechos y obviamente para obligarse, pues tendrá que ser al llegar a la mayoría de edad, que es los 18 años. Pero a ver, cuando hablamos de qué más se ocupa la registraduría, pues no solamente de identificar y certificar mediante la cédula el estatus de ciudadanía. La registraduría le presta un servicio fundamental al Estado porque identifica a las personas y empecemos pues que la registraduría tiene como tarea desde el nacimiento hasta la extinción de la vida certificarle al Estado quién existe y quién no. Quien nace, pues lo primero es el registro civil. Y ese registro civil es el que le permite a cualquier persona ganar un estatus de reconocimiento frente al Estado. Por eso, mire que es muy importante que cuando nace un bebé, pues lo primero que se recomienda es registrarlo, porque con el registro comienza a aparecer en esa bitácora de actividad estatal, porque de ahí comienza la política de 0 a siempre, es decir, el tema de las vacunas, el tema del derecho al control nutricional, el tema escolar, el acceso a la educación, todo lo que tiene que ver con una labor asistencial por parte del Estado. Y mire que el Estado, dentro de la labor de la registraduría, comienza a hacer ese seguimiento y cuando el muchacho llega a los 14 años, a los 15, incluso ya surge un primer documento que comienza a decirle usted va camino a la mayoría de edad. Se denomina tarjeta de identidad. Y esa tarjeta de identidad incluso se cambia a los 15, 16 años por la tarjeta de identidad de joven adulto. Y eso tiene repercusiones frente a la ley 1098 de 2006, porque implica, por ejemplo, que en responsabilidad penal para adolescentes hay una serie de regulaciones que hacen que ese individuo, que esa persona vaya marchando hacia una plena responsabilidad frente al Estado democrático y social. Obviamente ya hasta llegar a los 18 años, que ya se les pide la cédula de ciudadanía para que sea un ciudadano integral, tenga esa posibilidad de goce, de disfrute directamente de sus derechos, de decidir en la administración de sus bienes, de tomar decisiones importantes como es la de elegir y ser elegido,
y fundamentalmente la responsabilidad también frente a la violación de la Constitución y la ley. Pero finalmente, frente a la pregunta suya de cuáles son las tareas que le corresponden a la Registraduría Nacional del Estado Civil, si yo dije que es un órgano del Estado que está encargado de hacer un seguimiento a esa persona que nace durante todo el transcurso de su vida, pues la Registraduría no suelta a esa persona, la lleva hasta el final, cuando la persona muere, y esa persona, para morir frente al Estado, pues necesariamente deberá haber un registro de función. Y el registro de función, lo que le significa al Estado es que esa persona ya no existe, ya no existe. Por eso, tengamos en cuenta que el solo hecho del desaparecimiento, eso no implica de hecho la muerte de la persona. Tiene que haber un proceso judicial, una declaratoria de un juez mediante sentencia, frente a unos requisitos obviamente que trae nuestra legislación para que realmente el Estado pueda declararlo como muerto, es decir, que ya para el Estado no existe. Quedó supremamente claro la demostración por la cual la registraduría no únicamente es un ente para contar votos durante los procesos electorales, abarca muchísimas más actividades dentro del ámbito constitucional. En el año 2003, mediante el acto legislativo 01, se reformó el sistema político electoral en tres aspectos de importancia. El primero, se instituyó el voto en blanco, el voto electrónico y el voto preferente. Segundo, se estableció el sistema de partidos y movimientos políticos. Y tercero, dentro de las autoridades electorales se reguló la elección del Consejo Nacional Electoral y la designación del Registrador Nacional del Estado Civil. Doctor Zapata, ¿para qué se introduce en nuestro sistema electoral el denominado Consejo Nacional Electoral? Esas reformas constitucionales, a saber, la del año 2003 y la del año 2009, cuando hablo de reformas constitucionales por la vía del constituyente legatario, estamos hablando de reformar la Carta por la vía del Congreso, del Poder Constituido. El Congreso, mediante actos legislativos, pues lo que hizo fue ir más allá en el tema de la modernización del sistema electoral. Digamos las cosas así. En el año 91 se creó, en el marco de la Carta Política y de la apertura democrática, concesión de una Colombia participativa y pluralista, se creó un sistema electoral más amplio que no se quedara solo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que dentro de ese esquema de autoridades electorales surgiera el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral viene a ser el director máximo del sistema electoral en Colombia. Lo que hace la Registraduría Nacional del Estado Civil es atender los requerimientos de esa junta directiva. En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral organiza, dirige, vigila y controla las elecciones en el país. El Consejo Nacional Electoral es el tribunal máximo del sistema electoral, y eso implica que el tema del reconocimiento de partidos y movimientos pues es competencia de ellos. También lo que tiene que ver con la financiación de las campañas políticas, el tema de las inhabilidades en las listas de parte de los aspirantes, lo que tiene que ver con la propaganda o publicidad política. Y una cosa muy importante, Carlos Andrés Echavarría, y es lo que tiene que ver con la certificación de los elegidos. Eso es fundamental. Bueno, pero ahí ya tengo una pregunta, algo que a mí personalmente no me gusta. Entonces, radica en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ya que estos son elegidos mediante el Congreso de la República, mediante postulación de los partidos o movimientos políticos. Entonces, ¿cómo se garantiza la independencia de esos magistrados a la hora de las elecciones? No, pues usted lo acaba de plantear. Es un tema muy crítico en la controversia del derecho constitucional colombiano, porque es que es como ser juez y parte. Y yo me refiero a lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 9 magistrados.
los que postulan los candidatos al Consejo Nacional Electoral son los partidos políticos. Y es el Congreso en pleno quienes eligen los miembros de ese alto tribunal para 4 años de gestión, reelegibles otros 4 años. Me parece pues que el asunto es tremendamente preocupante porque los partidos políticos ellos mismos definen la autoridad electoral máxima, que es el Consejo Nacional Electoral, y a la vez ellos son los que regulan el tema de las elecciones. Por eso yo decía, es un sistema un poco atípico, no sé en qué grado inconveniente, porque son jueces y parte, y además ellos posesionan al registrador nacional del Estado Civil. ¿De dónde sale el registrador nacional del Estado Civil? Sale de un concurso de meritocracia, de una terna postulado uno por cada corte, Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado. En la reforma política del año 2009, mediante el acto legislativo 01, se dio fortalecimiento al sistema de partidos, en el cual se estableció lo siguiente. Primero, responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos. Segundo, régimen de reemplazos al interior de las corporaciones públicas. Tercero, personería jurídica y asignación de curules en el Senado. Cuarto, democratización de los partidos y movimientos políticos. Y quinto, la financiación política. Es en ese punto en el que le quiero hacer la pregunta. ¿Será que en ese acto no se terminó de capturar la democracia en pequeños grupos de poder? Pues hubo unos avances significativos, yo diría, en el tema de acabar con la famosa Operación Avispa. Esa Operación Avispa que permitía que al interior de cada partido político se inscribieran numerosas listas de aspirantes. Lo que se hizo con esa reforma constitucional fue darle un orden a la mecánica de la participación de los aspirantes a los cargos unipersonales y a las corporaciones públicas como tal, porque implicó que cada partido inscribiera una lista de representantes únicos de la colectividad. Eso en cierta forma acabó con esa acción democratera, politiquera, si se quiera, de política meramente electorera, de buscar cupos en las corporaciones para obtener más poder para una colectividad mediante la famosa Operación Avispa. Pero yo pienso que el sistema electoral, a partir de esa función del umbral, que viene a ser como la manera de exigir unos votos mínimos a una colectividad para poder hacer parte del escenario de la fiesta democrática en cuanto al sistema de elegidos, de entrar a contar dentro de esa feria a la cual se invita a todos, pero que al menos cuenten con un respaldo mínimo de los electores, el llamado umbral, y fuera de eso la posibilidad de lista única o lista cerrada, y fuera de eso la lista abierta, voto preferente con la cifra repartidora. Es un tema que en cierta forma pues ha planteado un debate sobre el cierre de la participación amplia, libre y democrática en Colombia, porque precisamente usted lo dijo, Carlos Andrés Chavarría, esa reforma la aprobaron los mismos congresistas, y los mismos congresistas son los representantes de los partidos políticos. Entonces fue una reforma a la talla de la camisa de esas colectividades que en ese momento se pusieron de acuerdo. Eso fue totalmente claro, que el principal objetivo de esa reforma fue prácticamente ese, de que nadie por fuera de la institucionalidad de ellos pudiese ingresar de una manera relativamente más fácil o una manera más pluralista. Estamos en un medio de debate de ideas a nivel mundial y existe la imposición de la ideología de género por parte de muchos grupos que buscan de mala manera la igualdad. Y en específicamente la ley que le acabo de mencionar, la 1475 del 2011, habla de una cuota de género. ¿En qué beneficia a la democracia la cuota de género? Ese tema
viene a ser muy actual, porque precisamente Carlos Andrés Echavarría en este momento ya está en conciliación otra reforma política, una reforma electoral, que es la del 2020, que está en este momento en conciliación con las comisiones primeras constitucionales de Cámara y Senado, y que le voy a decir para que usted se sorprenda, se establece que esa ley de cuotas es de equidad, que no es ni del 30% en cuanto a enfoque de género, sino que es 50 y 50. Es decir, que en las listas hay 50 de mujeres, 50 de hombres en participación. Pero también esa reforma electoral que en este momento se debate y que se ha venido negociando con las colectividades políticas y los movimientos, pues hablan de un voto electrónico, que también es hablar del voto anticipado. Eso también se está debatiendo. No pasó, no pasó, ubicándolo en las mujeres en cuanto a la participación con la famosa cuota, que vuelvo y le digo, va a quedar 50 y 50. A mí me parece que ese punto es formidable, porque la diferencia entre nosotros los hombres y las mujeres está planteada es por competencias, por posibilidades de construir país, de servirle a la sociedad, y tratar de restringir la participación de las mujeres por mantener una historia una historia colombiana que ha sido muy, muy cruel con el tema de la discriminación en todos los órdenes. Ya es hora de que a las mujeres les reconozcamos esa plena mayoría de edad, pero además por lo siguiente, no solamente en cuanto a lo cuantitativo, sino obligando a que las colectividades, los partidos y los movimientos no llenen la lista formalmente para cumplir, invitando a la señora, invitando a la mujer, que siendo valiosas como seres humanos, como mujeres en sí, no tienen ningún liderazgo, ninguna valía, simplemente lo que hacían con la famosa cuota desde el 2011, Carlos Andrés, era llenar el requisito. Pero es que eso no se transforma mediante la ideología de género, eso no se transforma mediante reglas dictadas por el Estado, pero esa es una conversación demasiado apasionante que podríamos hacer otro chat conversando exclusivamente del mal que le hace precisamente a las mujeres la ideología de género. Para poder terminar con el tema de hoy, porque ya el tiempo se nos está acabando, el sistema electoral colombiano no es solamente ir a los centros de votación a votar el día de las elecciones, es un complejo mecanismo que permite cumplir las premisas de que Colombia es un país democrático. Espero que les haya gustado mucho el tema y en un futuro poder profundizar mucho más en tan apasionante tópico. Un agradecimiento desde el fondo de mi corazón al doctor Zapata por acompañarnos el día de hoy y por favor, unas últimas palabras, doctor Zapata, para concluir con esta entrevista. No, ante todo agradecerle a usted. Qué interesante que de Escuela del Buen Vecino, con un consultor de tan alta valía, pues se planteen temas desde este orden por fuera de lo universitario. Yo solamente quería agregar, la democracia participativa en la Carta 91 le cuelga al voto un componente que es muy importante, que es el voto programático. Es la carga de la responsabilidad del hacer un buen gobierno para el presidente de la República, para el gobernador, para el alcalde distrital y el alcalde municipal. Es muy importante que ese voto programático vaya formándonos como ciudadanos inteligentes e influyentes, como buenos vecinos de esa democracia participativa, porque implica que en Colombia hay que ir erradicando ese caudillismo que tanto daño nos ha hecho. Como podemos ver, faltó mucho más tema por abordar. Apenas estamos en unas simples pinceladas del sistema electoral colombiano. Ya el doctor Zapata inclusive nos acabó de hablar sobre los candidatos y el tipo de calidad de personaje que está llegando a todas las administraciones públicas, pero tenemos que parar ahí. Que pasen todos una muy feliz noche y les habló Carlos Andrés Echavarría y espero volverlos a ver pronto.